Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos a uno de los santos más populares de la antigüedad, San Martín de Tours, obispo de Tours, en la actual Francia. Y digo de los más populares porque su devoción pronto llegó a muchas partes de Occidente, siendo reconocido el primero de los santos que no había padecido el martirio, juntamente con San Antonio Abad, San Antonio del Desierto y el Papa San Silvestre. Hasta ellos siempre se veneró en la Iglesia la memoria de los santos mártires. Será con ellos donde ya se vaya abriendo a los confesores, a las vírgenes, etc. Y también popular porque principalmente con las peregrinaciones en nuestra península, con las peregrinaciones jacobeas al sepulcro apostólico de Santiago de Compostela, pues se difundió mucho la devoción a Santiago, a San Martín, de tal manera que en muchísimos pueblos de los que atravesaba el camino de Santiago, pues las iglesias titulares, monasterios e incluso catedrales estaban dedicadas a este santo obispo. Nuestra propia Iglesia del Salvador durante un tiempo fue filial de la desaparecida Iglesia de San Martín de Toledo, de la parroquia de San Martín de Toledo, que más bien recientemente se descubrió en las inmediaciones de San Juan de los Reyes, donde está precisamente el llamado Puente de San Martín. ¿Y por qué es tan popular San Martín? ¿Qué podemos señalar de la vida de este santo que resalte, a diferencia de otros muchos pastores importantes de este primer momento de la historia de la Iglesia? San Martín nació en el año 316 en la actual Turquía, en un pueblecito de la región de Panonia, de la actual Hungría, Y siendo todavía muy pequeño, él que era pagano como sus padres, tuvo mucho interés por abrazar la fe católica. Y así, a pesar de que no tenía todo de su parte, con 10 años se hizo catecúmeno. Y duró mucho tiempo en esta etapa de catecumenado previa al bautismo, como era la costumbre en aquellos tiempos. Incluso cuando entra en la milicia romana con 15 años, será como catecúmeno hasta los 18, en que recibe el santo bautismo. Y por eso destacamos esta primera parte como soldado romano al servicio del imperio, que era un hombre verdaderamente ejemplar, más que un hombre, un muchacho, un joven, que no trataba a nadie de malas maneras, sino que destacaba por su generosidad, por su caridad, por su amabilidad. En cierta ocasión, estando desempeñando su oficio en la ciudad francesa de Amiens, se le apareció un pobre mendigo casi desnudo que estaba temblando de frío y le pidió algo para poder buscar un amparo, algo con que cubrirse. San Martín cogió su clámide,
la capa propia de los soldados y la partió en dos. Y le dio una parte al mendigo para que se cubriese. Y la partió en dos, no porque quisiera reservarse una parte para él mismo, para protegerse del frío, sino porque solamente le correspondía una parte de su capa. La otra era propiedad del imperio. Por tanto, dio lo que tenía, dio todo lo que era suyo, como aquella viuda pobre del Evangelio. Y al día siguiente se le apareció nuestro Señor vestido con aquella parte de la capa y le dijo: yo soy Jesús, a quien el catecúmeno Martín cubrió con su capa. Como el mismo Jesús nos indica en el Evangelio, descubriendo el rostro del Señor en los más vulnerables y pobres. Después de esta primera etapa en la milicia, en tiempos de los emperadores Constancio y Juliano, San Martín se irá a Poitiers, donde era obispo uno de los grandes padres de la Iglesia, el llamado Atanasio de Occidente. San Hilario de Poitiers, valiente defensor de la fe contra la herejía, contra el arrianismo. Y será San Hilario quien le dé primero las órdenes menores y después el diaconado y el presbiterado. Y será también San Hilario quien le dé una propiedad que tenía allí en Poitiers, una villa romana, en la cual San Martín va a edificar el primer monasterio de Occidente, el más antiguo, incluso antes de San Benito de Nursia, que como sabemos es el padre de la vida monástica occidental. Será San Martín de Tours el que levante en un lugar llamado Ligugé, donde todavía se mantiene un monasterio de la orden benedictina, el primer complejo monástico, a semejanza de aquellos anacoretas de Egipto que se reunían en pequeñas cabañas llamadas en latín locatium, y de donde después, en esa derivación de la propia lengua, dio pie a Ligugé. Allí establecerá esa forma de vida monástica con parte de vida de silencio, de soledad, cada uno en su cabaña, en su ermita, y con parte de vida en común, particularmente para la alabanza divina. Siendo monje allí, en Ligugé, será designado y aclamado obispo de Tours, donde va a ser, digamos, la tercera parte de su vida y que será una extensa etapa de vida pastoral, donde destacará como ferviente defensor de la fe católica, lo mismo que su maestro San Hilario, cuidador de las ovejas de su grey frente a los lobos rapaces, como cantábamos en la primera antífona de vísperas, que intentaban asolar y destruir a su rebaño. Y así morirá después de una intensa vida dedicada al Señor y a sus prójimos con 84 años. Como decía, la devoción a San Martín se va a extender por toda la cristiandad. Así aparece como el primero de los santos representados en aquel famoso mosaico de la Basílica de San Apolinar de Rávena. Allí aparece San Martín encabezando, y de una manera simbólica, porque él es el primero de los santos canonizados no mártires.
¿De qué nos sirve a nosotros el ejemplo de San Martín como soldado, como catecúmeno, como monje, como obispo? Pues una vida tan rica al servicio de Dios, al servicio de los demás, pone de manifiesto que siempre tenemos algo que aprender. Lo primero es aprender a darnos, a dar lo que tenemos, aunque no sea mucho, aunque no sea lo suficiente. Es la disponibilidad que haya en nuestro corazón, la capacidad de entregarse al otro sin reservarse nada para sí. Ese es el ejemplo que San Martín, con aquella escena, partiendo su capa con aquel mendigo de Amiens, nos enseña. La segunda es como monje anacoreta. En el ambiente de defensa de la fe contra la herejía y el error, San Martín va a buscar la contemplación, el encuentro personal con el Señor, el vivir dedicado a las cosas de Dios. Y esto nos enseña cómo nosotros también podemos tener muchas ocupaciones en nuestra vida y también muchos entretenimientos, pero que no hemos de descuidar nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con Él, nuestra vida espiritual. El tercer punto, como pastor de la Iglesia, San Martín nos enseña a defender a la grey, defenderla de las asechanzas de los enemigos, de aquellos que quieren destruir la grey, destruir la fe de los pequeños, y que es, por desgracia, algo tan habitual en nuestros días. Por tanto, pedimos también la intercesión de San Martín en este momento de la Iglesia. En definitiva, su ejemplo queda marcado para nosotros como el de un hombre de vida interior que, sin embargo, no vivió aislado ni emancipado de las necesidades, de los problemas, de las dificultades de su tiempo, practicando la caridad, defendiendo la fe, siendo un ejemplo de gran ascesis, de gran vida interior, de contemplación, de retiro, de dedicación a las cosas de Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.